supe que algo andaba mal en cuanto la sala se quedó en silencio. Mi hija acababa de terminar de tocar el piano, sus manitas aún temblaban sobre las teclas. Apenas se había apagado la última nota cuando me di cuenta de lo que faltaba. Ni aplausos, ni asentimientos corteses, solo silencio. Y entonces lo oí, lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Una mujer detrás de mí susurró: «Esa es la pobre chica. La de la madre soltera». Sentí una opresión en el pecho. Me zumbaban los oídos. Ni siquiera podía girarme. Me quedé allí paralizada, con las manos agarradas al borde del asiento como si eso pudiera evitar que me desmoronara. Mi hija se llama Saria. Tiene 9 años y anoche cantó con todas sus fuerzas en el concurso anual de talentos de su escuela. Escribió su propia canción, la practicó durante semanas, se entregó por completo a ella. La vi trasnochar después de los deberes, con los auriculares puestos, tecleando melodías en un pequeño teclado que compramos en una venta de garaje. Ella creía en esa canción. Pero cuando la tocó en el escenario frente a sus compañeros, los jueces y un público lleno de padres, no aplaudieron. Ni siquiera algunos aplausos dispersos por lástima. Nada. La miré desde mi asiento en la fila del medio. Hizo una reverencia como le enseñé, luego levantó la vista, buscando algún tipo de reacción. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, pensé que la vi tragárselo. La decepción, la confusión, la vergüenza. Estaba tratando con todas mis fuerzas de no llorar. Y entonces, justo cuando pensé que tendría que levantarme, tomar su mano y sacarla del auditorio como si estuviéramos escapando de un incendio, algo sucedió. Un hombre se puso de pie. Estaba sentado en la última fila, solo, alto, mayor, vestido con un discreto traje gris. No sonrió. No dijo nada. Simplemente comenzó a caminar por el pasillo hacia el escenario. Recuerdo cómo cambió la sala, el sonido de susurros que se alzaba, los jueces mirándose entre sí, sin saber qué pasaba, y recuerdo contener la respiración porque algo en su forma de moverse me hizo dejar de pensar en correr. Algo me decía que este no era el final de la historia. Era el principio. Me llamo Maya Reed. Tengo 33 años y he criado sola a mi hija, Saria, desde que tenía 2 años. Vivimos en un pueblito tranquilo en el sur de Indiana. El tipo de lugar donde todos saludan, pero también se fijan en qué tipo de coche conduces y si la mochila de tu hijo es nueva o de segunda mano. La gente te sonríe en el supermercado y luego le pregunta a alguien más por qué sigue soltero. He vivido aquí toda mi vida y la mayoría de los días me integro. Pero momentos como el concurso de talentos de la escuela me recuerdan que realmente no encajo. No como ellos. Tengo 2 trabajos. Durante el día, soy conserje en la escuela secundaria local. Por la noche, ficha en un restaurante abierto las 24 horas justo al lado de la carretera, atendiendo a camioneros y adolescentes que buscan papas fritas a las 2 de la mañana. No es glamoroso, pero es honesto. Paga las cuentas. Y lo más importante, me permite cuidar de Saria. Saria lo es todo para mí. Es de voz suave, pura corazón. No se junta con los chicos populares ni le importa lo que está de moda. Le encanta la música, no las canciones pop ni lo que suena en la radio. Le encantan las melodías extrañas y conmovedoras, esas que salen de lo más profundo. Empezó a escribir cancioncitas a los 7 años, tarareando en una flauta dulce y diciéndome: «Esta suena como la lluvia». «Oh, esta suena como cuando alguien te extraña». Le compré un teclado usado en una venta de garaje la primavera pasada por $60. Le faltaba el soporte y tenía una tecla de si bemol pegajosa, pero se iluminaba al encenderlo. Y para ella, era mágico. Lo tocaba todos los días después de clase, con los dedos flotando como si descubriera algo sagrado. Tocaba durante horas, a veces con los ojos cerrados, buscando un sonido que solo podía sentir. Cuando la escuela anunció su concurso anual de talentos, Saria preguntó si podía inscribirse. Dudé un segundo. No es de las que buscan llamar la atención, pero dijo: «Quiero que escuchen lo que escribí». Así lo llamó. No su actuación, ni su canción, solo lo que escribí. Estaba tan orgullosa cuando entregó el formulario de inscripción.
Todos los días, durante semanas, practicó su pieza. Preparaba la cena mientras la escuchaba en la otra habitación, y juro que a veces dejaba de remover la olla solo para escuchar. Había algo cautivador y hermoso en lo que había creado. No se limitaba a tocar notas. Contaba una historia. Pero bajo el orgullo también vi el nervios. No habló mucho de la escuela, pero sabía que era la única niña de su clase que traía su almuerzo en una bolsa del supermercado en lugar de una lonchera de un personaje. Sus zapatos estaban limpios, pero siempre con una temporada de retraso. Sabía que subir a ese escenario no se trataría solo de la música. Se trataría de ser vista. Aún así, practicó. Me pidió que le trenzara el cabello. Bonito, pero no es que me esforzara demasiado. La noche anterior preparó su atuendo, su mejor vestido, el de la Pascua pasada. Cosí el dobladillo roto a mano. Se miró en el espejo y se sonrió. La noche del espectáculo, llegamos temprano. El auditorio estaba lleno. Los niños corrían entre bastidores con disfraces brillantes y leotardos de lentejuelas. Los padres charlaban en grupos, comparando clases particulares y campamentos de fin de semana. Me senté sola en medio del público, agarrándome las manos, tratando de no parecer demasiado fuera de lugar. Cuando llamaron a Saria, me incorporé un poco en mi asiento, estirando el cuello para verla. Caminó lentamente hacia el piano, con la barbilla en alto, pero con los dedos inquietos. Me susurré, lo tienes, cariño. Se sentó en el banco, ajustó el micrófono como había practicado, puso los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. En cuanto Saria empezó a tocar, la sala empezó a cambiar, pero no como yo esperaba. Tocó las primeras notas de su pieza, lentas y suaves, como si invitara al público a un recuerdo que solo ella recordaba. La melodía flotó por el auditorio como un susurro, una canción de cuna impregnada de tristeza y esperanza. No se parecía a nada que los chicos anteriores hubieran hecho. Nada de karaoke, nada de movimientos llamativos, nada de pistas de acompañamiento, solo ella. Un piano y una historia contada a través de sus dedos. Me senté en el borde de mi asiento, con el corazón latiéndome de orgullo, observándola cerrar los ojos mientras las notas la transportaban. Pero al observar al público, sentí algo más. No estaban escuchando. Un par de padres al fondo susurraban. 2 niños en la primera fila se reían entre dientes. Uno de los jueces, el del blazer extra grande y el portapapeles, miró su teléfono y empezó a escribir. La mujer a mi lado sacó un paquete de chicles como si estuviera esperando un ascensor. Y entonces lo oí con la claridad de un campana. Es la pobre chica, la de la madre soltera. Las palabras no me llegaron a los oídos. Me golpearon la espalda. Me giré un poco intentando ver quién las decía, pero no me hizo falta. Ya conocía a esa clase de persona. Alguien que nunca había tenido que explicarle a su hijo por qué Papá Noel solo traía un regalo. Alguien que nunca había tenido que elegir entre arreglar el coche y pagar las excursiones. Me mordí la mejilla por dentro con tanta fuerza que noté un sabor metálico. Quería levantarme para defenderla, gritar, ella es más que cualquier historia que te hayas inventado sobre nosotras. Pero no pude. Mis piernas no se movían. Mi cuerpo estaba paralizado. El pulso me latía con fuerza en la garganta. Saria seguía tocando. Sus manos no flaquearon. Se entregó a cada nota como si importara, como si alguien más la pudiera entender. Pero no lo hicieron. No esa noche. Terminó con un acorde suave e inesperado que quedó suspendido en el aire, delicado e indeciso. Luego, silencio. Hizo una reverencia como practicamos, manteniéndola un segundo. Su cabeza se levantó lentamente, escaneando la sala. Ningún aplauso, ni siquiera algunos por cortesía. Alguien tosió. Una silla crujió. El juez en el medio se aclaró la garganta y pasó a la siguiente página en su carpeta. Eso fue todo. Saria se quedó allí parada por un momento demasiado largo, solo el tiempo suficiente para que viera su rostro cambiar. Su sonrisa, una vez pequeña y esperanzada, se desvaneció en una línea tensa y confusa. Bajó la mirada al suelo mientras salía del escenario.
Podía sentirla tratando de mantener la compostura desde el otro lado de la sala. Mi corazón se rompió. Quería saltar de mi silla, envolverla en mis brazos y llevármela lejos de este lugar, de esta gente que no podía ver lo que yo veía. Quería decirle que estaban equivocados, que su música importaba, que ella importaba. Pero no podía moverme. Simplemente me senté allí, entumecido, parpadeando para contener las lágrimas. Porque si lloraba, temía no parar nunca. Volví a mirar a mi alrededor, las mamás con su maquillaje y sus bolsos caros, los papás grabando con sus teléfonos y apenas observando. Los jueces ya se preparaban para el siguiente acto. A nadie le importó. Y fue entonces cuando lo sentí. Un cambio, pequeño, sutil. Desde la última fila, un hombre se levantó. No se parecía al resto. Su traje era sencillo. No sostenía un teléfono. No aplaudía ni reaccionaba como los demás. Simplemente estaba allí de pie, inmóvil como una piedra, observando el escenario. Y entonces empezó a caminar hacia el frente. La gente se giró. Alguien susurró, ¿quién es? Los jueces se miraron entre sí, desconcertados. Se suponía que el siguiente acto sería una rutina de baile grupal. Nadie iba a hablar. Me enderecé, llevándome instintivamente una mano al pecho. No sabía quién era ni qué hacía, pero algo me decía que este hombre estaba allí por ella. Al principio, nadie lo detuvo. El hombre del traje gris siguió caminando lentamente por el pasillo, con las manos a la espalda, firme como si estuviera acostumbrado a que lo observaran. No parecía tener prisa. No dudó. Pero con cada paso, la sala se volvía más silenciosa. Incluso los padres, que habían estado susurrando, guardaron silencio uno a uno. Los jueces parecían confundidos. Una de ellas se levantó a medias de su silla como para interceptarlo, pero luego volvió a sentarse, insegura. Los chicos tras bambalinas se asomaron por la cortina con los ojos como platos. Mantuve la vista fija en Saria. Estaba de pie al borde del escenario, a un lado, medio oculta entre las sombras, apretando su carpeta de música contra el pecho. No lloraba, pero tampoco se encontraba bien. Tenía la boca apretada y los hombros encogidos como si intentara encogerse. El hombre llegó al frente de la sala y se giró hacia los jueces. «Disculpen», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Les importa si me prestan el micrófono un momento?» Eso fue todo lo que dijo. Nada dramático, ningún discurso grandilocuente, solo una simple petición respetuosa. La sala se quedó paralizada. Uno de los jueces, un joven con blazer granate, miró a los demás y asintió apenas perceptiblemente. Un estudiante voluntario le entregó el micrófono sin decir palabra. Caminó lentamente hacia el centro del escenario, se giró hacia el público y levantó el micrófono. «Me llamo Dr. Elias Monroe», dijo. «Y no se suponía que estuviera aquí esta noche. Cancelaron mi vuelo de regreso a casa, así que vine a ver a mi nieta actuar». Pero entonces oí algo. Algo que me detuvo en seco. Hizo una pausa. La sala se inclinó hacia mí. He pasado mi vida enseñando piano en Juilliard. He formado a pianistas de concierto, compositores de cine, orquestas sinfónicas, solistas, y en todos estos años, muy pocas piezas me han cautivado como la música de esa niña. El silencio se transformó. Ya no era incómodo ni vacío. Era reverente. Miró hacia un lado del escenario con ojos amables. Saria, dijo. «¿Puedo preguntar, escribiste tú misma esa pieza?» Ella asintió lentamente, sin saber si sonreír o correr. Él se volvió hacia el público. «Damas y caballeros, esa fue una composición original. Esa fue una voz. Eso fue arte». Hubo algunas exclamaciones. Una madre cerca de mí susurró, «Juilliard», como si fuera una palabra que solo hubiera visto en películas. La doctora Monroe continuó, «Me gustaría pedirte un favor. Con tu permiso, Saria, ¿estarías dispuesta a tocar tu pieza de nuevo? Esta vez, ¿puedo acompañarte?» Sentí que se me cortaba la respiración. Saria me miró, apenas un instante.
Le di la mínima inclinación de cabeza que pude hacer sin echarme a llorar. Caminó lentamente de regreso al escenario, sus pasos apenas hacían ruido. El Dr. Monroe se hizo a un lado y la dejó sentarse primero. Luego se sentó a su lado, sin apoderarse del banco, simplemente compartiéndolo. Sus manos flotaban sobre las teclas, esperando su guía. Y entonces ella comenzó a tocar. Esta vez, las notas no sonaban pequeñas. Con los suaves acordes del Dr. Monroe superpuestos a los suyos, fue como si su melodía encontrara una voz que había estado esperando para repetirla. Él no la abrumó. La siguió, la apoyó, elevó su música como un segundo par de alas. Se podía sentir el cambio en la sala. Las risas cesaron. Los padres se inclinaron hacia adelante. Los jueces dejaron sus bolígrafos. Nadie apartó la mirada. Cuando llegaron a la nota final, hubo un latido de silencio absoluto. Y entonces todo el auditorio se puso de pie. Los aplausos estallaron como una ola. Gritos, silbidos, aplausos estridentes. La gente que antes no la había notado ahora estaba de pie, aplaudiendo como si acabara de ganar un premio nacional. Los teléfonos estaban grabando. Vi a una jueza secarse los ojos. Yo también me puse de pie, aplaudiendo tan fuerte que me dolía. Y Saria se giró hacia el Dr. Monroe y le dedicó la sonrisa más pequeña y sincera que jamás había visto. En ese momento, ya no era la pobre chica. Era música. La veían. Y supe que todo había cambiado. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse. Saria simplemente permaneció sentada, quieta al piano, con las manos apoyadas suavemente en su regazo. Tenía los ojos abiertos, ya no de miedo, sino de algo más parecido al asombro. Miró al auditorio como si lo viera por primera vez. El Dr. Monroe se inclinó hacia ella y dijo algo que no pudimos oír. Asintió una vez, luego se levantó lentamente, haciendo otra reverencia. Pero esta vez, el gesto no fue tímido. Fue orgulloso, intencional. Levantó la vista con la barbilla en alto, y la sala le dio todo lo que no le había dado la primera vez. Al salir juntas del escenario, la gente se giró para preguntar quién era. Los padres que nos habían ignorado en la fila de recogida de la escuela ahora estiraban el cuello para verla mejor. Los niños susurraban asombrados. Incluso uno de los jueces la siguió tras bambalinas con una carpeta, sonriendo como si acabara de descubrir un tesoro escondido. Yo estaba entre el público, todavía aplaudiendo, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. No me importaba lo que pensaran de mí en ese momento. Solo vi a mi hija siendo vista. No por lo que no teníamos, sino por quién era. Cuando bajó del escenario, corrió directamente a mis brazos. Lo hice, me susurró en el pecho. No pude hablar. Simplemente la abracé más fuerte. El Dr. Monroe se acercó un momento después, sonriendo. Me tendió la mano, pero antes de que pudiera estrecharla, dijo: Tu hija tiene un don extraordinario, uno que no veo a menudo. Era más que solo talento. Era la verdad. Por fin encontré mi voz. Gracias. Gracias por verla, por darle ese momento. Asintió. No era mío para dárselo. Ella lo creó. Solo me aseguré de que nadie lo perdiera. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me dio una tarjeta. Tenía grabado su nombre y una dirección de Nueva York. Si te interesa, dijo, me gustaría ponerla en contacto con alguien de una fundación de arte juvenil con la que trabajo. Ofrecen intensivos de fin de semana y mentoría privada para jóvenes compositores con talento. No tendrá que hacer una audición. Ya escuché lo que necesitaba. Me quedé atónito. Miré la tarjeta y luego a él. Nunca ha tomado una clase formal, dije. Es decir, ahora mismo no podemos permitirnos mucho. Sonrió. Eso no será un problema. Se trata de acceso. Merece que la cuiden, no solo que la noten. Saria me miró, insegura, como si me pidiera permiso solo con la mirada. Asentí, intentando no llorar. Di, gracias, cariño.
Gracias, dijo con voz suave pero firme. El doctor Monroe inclinó la cabeza, se dio la vuelta y regresó hacia la multitud. Esa noche, al llegar a casa, Saria no quería quitarse el vestido. Se sentó en el suelo de la sala, con el teclado en el regazo, tarareando algo nuevo. Nos traje tazones de cereal porque no tenía fuerzas para cocinar, y comimos con las piernas cruzadas sobre una manta, como si fuéramos un picnic bajo el ventilador del techo. Tocó algunos compases de su nueva canción y me miró. ¿De verdad crees que puedo ir?, preguntó. Al sitio que dijo el músico. Me acerqué, le metí un rizo detrás de la oreja y le dije, ya lo hiciste. Han pasado 5 meses desde la noche en que mi hija lo cambió todo sin hacer nada más que ser exactamente quien es. Seguimos viviendo en la misma casa pequeña. Sigo trabajando en mis 2 trabajos. Sigo trayendo a casa las obras del restaurante cuando puedo. Y a veces Saria todavía usa zapatos de segunda mano. Pero las cosas se sienten diferentes ahora. No porque tengamos más dinero ni más cosas, sino porque por primera vez, mi hija se ve a sí misma de otra manera. Desde esa noche, asiste a sesiones de mentoría de fin de semana en un conservatorio de música a 1 hora de la ciudad. Todos los sábados nos despertamos antes del amanecer. Preparo un termo de chocolate caliente y conducimos juntas, solo ella y yo, con la música a todo volumen en el coche, su cara pegada a la ventanilla, viendo pasar los maizales. Ya no es la misma chica que subió a ese escenario, aterrorizada de que nadie la escuchara. Ahora habla de dinámicas, de capas, de la emoción tras un acorde menor. Sus profesores dicen, está componiendo piezas con una profundidad que normalmente no se ve en estudiantes del doble de su edad. A veces todavía toca esa primera pieza, la que nadie aplaudió. Pero ahora la toca de forma diferente, con más confianza, con más seguridad, no más fuerte, sino más plena, como si cada nota le perteneciera. Y así es. Algo cambió en mí también. Durante años, creí que debíamos mantener la cabeza baja, callarnos, ser agradecidos, no pedir más de lo que nos daban. Pensaba, si tan solo pudiera protegerla del juicio, del fracaso, de ser ignorada, eso sería suficiente. Pero estaba equivocada. Lo que necesitaba no era protección. Era permiso. Ser escuchada, ocupar espacio, creer en el sonido de su propia voz, incluso si la sala permanecía en silencio. Casi dejé que ese momento se nos escapara. Casi la dejé alejarse del escenario creyendo que el silencio significaba que no era suficiente. Pero una desconocida, una persona que eligió prestar atención se aseguró de que eso no sucediera. Y esa es la parte en la que sigo pensando. No fue un milagro. No fue suerte. Fue una decisión. El doctor Monroe no solo escuchó su música. La reconoció. Y luego actuó silenciosamente, poderosamente, no para rescatarla, sino para amplificarla. A veces eso es todo lo que se necesita. Una persona dispuesta a escuchar profundamente, a dar un paso al frente cuando todos los demás permanecen sentados. Para recordarle a un niño que no eres invisible. Y a veces todo lo que se necesita para seguir adelante es saber que alguien ahí fuera ve tu luz, aunque sea solo por un momento. Esa noche no cambió nuestras vidas de la noche a la mañana. Pero sí le dio a mi hija algo que yo jamás podría haber guardado en una caja ni escrito en un cuento para dormir. Le dio la convicción de que merece ser vista. Y a mí también. Me recordó que nuestra historia no termina con el silencio de los demás. Que cuando nadie aplaude, no significa que dejes de tocar. Sigues adelante. Porque un día, alguien podría escucharte. Y esa persona podría ser la razón por la que todo cambia. Así que ahora, cada vez que veo a Saria tocar las teclas, no me preocupa quién le esté mirando. Sé que ya no toca para impresionar. Toca para decir la verdad. Y ese es el tipo de música que el mundo necesita más. Si esta historia significó algo para ti, si te hizo sentir, reflexionar o recordar tu propio momento de ser ignorado o finalmente visto, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite que le recuerden que las voces silenciosas aún importan. Comenta abajo y cuéntame tu historia. Cuéntame sobre la persona que te defendió o el momento en que encontraste tu propia voz. Leo cada palabra.
Y si quieres más historias que te lleguen al corazón, que te hagan reflexionar y sentir algo de verdad, suscríbete al canal. Tenemos más para compartir. Gracias por ver. Gracias por interesarte. Y sobre todo, gracias por escuchar.